Muy buenas noches. Estamos con el doctor Enrique Lee como cada viernes para conversar de los temas de salud que son su competencia y además porque nos ayuda a orientarnos en general sobre la pandemia que afecta no solo al país, particularmente a nuestra región de una manera muy grave, diríamos, a punto de eclosionar esto con la capacidad sanitaria instalada. Va a ser difícil controlar esto, pero vamos a preguntarle al doctor, porque ya nos pusieron cuarentena indefinida además. Doctor Enrique, gracias por aceptar la invitación para conversar con Notivisión. Bienvenido. Buenas noches, Enrique, a todos los televidentes. Bien, doctor, por favor, ¿podríamos escuchar de su experiencia en el tema un análisis de lo que está ocurriendo hoy en Arica, particularmente con el coronavirus? Bueno, partir diciendo, Enrique, que experiencia en realidad frente a esta enfermedad nadie tiene, una enfermedad nueva que, ¿no es cierto?, debuta a finales del año 2019 y recién en enero de este año sabemos el agente causal. Por lo tanto, aquí ni autoridades, ni ciudadanos, ni médicos, ni nadie tiene experiencia en esta enfermedad en particular, pero por cierto, la literatura científica es bastante abundante. Yo les quiero comentar que a la fecha de hoy día hay más de 20.000 artículos biomédicos publicados solamente en relación a la COVID-19. Así que en base a esa información y a la experiencia que está teniendo otros países, otros médicos, otros científicos, es que nosotros podemos también tener una posición. Obviamente que tenemos que adaptar esos conocimientos y esas realidades a nuestra propia realidad local, regional, y bueno, dar las pautas, las orientaciones, las críticas que sea necesario hacer para que las autoridades también las tomen en cuenta. Yo al menos si fuera autoridad estaría muy deseoso de que surgieran voces en la ciudadanía que nos dieran luces para poder mejor administrar esta crisis. Así que yo en realidad no lo veo como que las autoridades debieran sentirse molestas porque nosotros a veces las criticamos, menos aún cuando muchas veces, Enrique, y a usted le consta, a veces también las felicitamos. Sí, claro. Es de dulce a gras la relación suya con las autoridades, doctor. Pero Eso tiene, eso tiene que ver, perdón, Enrique, ¿sabe por qué? Porque mucha gente a veces se siente un poco desconcertada, porque dice, bueno, este doctor Lee que a veces critica con el mazo, después anda felicitando. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se explica cuando una persona es independiente de verdad. Entonces, a mí no me une ningún color político, ni ningún favor concedido con ninguna autoridad, ni de gobierno ni de oposición. Por lo tanto, mi versión es siempre objetiva desde mi punto de vista. Por cierto, muchas veces me podré equivocar, pero hasta ahora la verdad es que todas las cosas que hemos señalado han sido bastante certeras. doctor, continuando con el tema y la pregunta, esta realidad que vivimos del PIC, que no es curva, sino que es una vertical absoluta hacia el infinito, parece, que señala nuestro nivel ¿cómo se llama?, de casos positivos que es tan dramático. ¿Cómo puede entenderse desde el punto de vista médico una manera de, digamos, minimizar la subida que tiene esa escalada tan violenta y que además nos tiene con pandemia, perdón, con cuarentena indefinida porque parece ser que no hay plazo definitivo tampoco para adivinar o estimar cuándo esto baja, ¿no? Que es terrible. Bueno, ahí usted me da la pauta para felicitar a la autoridad por haber planteado la cuarentena indefinida, porque esto de estar planteando cuarentena semana a semana, cuando cualquier persona, siendo médico o no médico, epidemiólogo o no, ve una curva que es imposible de aplanar en menos de un mes. En su misma entrevista, el mismo viernes pasado, Enrique, lo señalamos. Dijimos, esto va a un mes por lo menos. Y por cierto, puede ser menos porque los milagros existen, pero son tan escasos que nosotros tenemos que estar preparados para la realidad. Y por lo tanto, el hecho de que hoy día la autoridad haya dicho esto es indefinido, en cierta forma recoge lo dicho por nosotros en la entrevista la semana pasada y que dijimos acá, esto hay que decirle la verdad a la ciudadanía. La cuarentena no va a salir antes de un mes. Por lo tanto, es bueno decirlo para que la gente también se sienta preparada. Por cierto que mucha gente está en desacuerdo con la cuarentena porque es algo indeseado, en el sentido que tiene muchas consecuencias negativas,
pero también hay que decirle que muchos tratamientos médicos tienen consecuencias indeseables y negativas, pero a veces son muy necesarios. Y para todos aquellos que estaban aguantando la cuarentena más de la cuenta, decirles que si lo hubiéramos implantado en el momento oportuno, la cuarentena pudo haber durado 1 o 2 semanas. Sin embargo, hoy día no tenemos una noción exacta de cuánto va a durar porque claramente fue implantada en forma tardía. Así que a la pregunta entonces de cómo prevenir que esto suceda o cómo evitar que esto suceda, bueno, tomando las medidas en forma oportuna. La cuarentena y muchas otras medidas pudo haberse tomado con mucha mayor antelación. Ahora, la situación ya está desbordada. Esto es un incendio difícil de controlar. Esa es la verdad. Es muy difícil de controlar. Entonces, las medidas van a tener que ir siendo ajustadas porque muchas veces se dijo, mire, tenemos que evitar llegar a la cuarentena porque la cuarentena es la máxima medida que podemos tomar. Eso es falso. La cuarentena no es la máxima medida que se puede tomar porque la cuarentena tiene diversas intensidades. Entonces, cuando uno dice estamos en cuarentena y mira a la calle y ve circular muchísimos autos y muchísima gente, se da cuenta que esta es una cuarentena que se puede ir regulando la intensidad. Se puede regular con mayor fiscalización, se puede regular disminuyendo el flujo, la circulación de las personas, que es en cierta forma lo que está intentando hacer la autoridad en este minuto, y ojalá les resulte. La última medida, usted sabe que es la restricción vehicular. Claro. Yo tengo mis reparos, pero no son reparos absolutos. Mi reparo tiene que ver con que usted, para disminuir la incidencia de casos activos, tiene que disminuir la circulación de personas. Nosotros, los seres humanos, somos los portadores del virus. Nosotros los transmitimos a otros seres humanos. No lo transmiten los autos, ni las cosas. Bueno, las cosas pudieran ser, ¿no es cierto?, en el sentido de que también pueden estar virus en la superficie, etc. Pero los vehículos propiamente tal no. Por lo tanto, desde el punto de vista meramente teórico, racional, restringir la circulación de vehículos no debiera ser tomar una medida muy coherente desde el punto de vista, si conocemos la patogenia y la transmisibilidad de este virus. Entonces, yo no me atrevo a criticar en forma categórica la medida, porque es posible que al disminuir el flujo de vehículos, al mismo tiempo disminuya el flujo de personas. Es una posibilidad. Por lo tanto, abierta esa posibilidad, no me atrevo a ser tan tajante en decir que fue una mala medida. Es un poco difícil de entender, porque antes que esa medida de restringir los vehículos, hay otras medidas que usted apunta directamente a disminuir la transmisibilidad del virus, como por ejemplo, ser muy duro con las personas que realizan fiestas o reuniones sociales, que es, a mi gusto, sigue siendo el principal mecanismo de contagio. Ser muy duro, por ejemplo, con el embarque de personas que son residentes extranjeros en Santiago, pero que se trasladan a Arica sin ser residentes de Arica, con el único fin de pasar a su país. Me refiero a los ciudadanos peruanos. Esos ciudadanos que, por ejemplo, hace 4 o 5 días tengo información fidedigna, que embarcaron en el terminal de Santiago con rumbo a Arica, peruanos que no residen en Arica, y que finalmente terminan en nuestra ciudad deambulando, hacinándose en residencias o pseudo residencias y aumentando el potencial de contagio. Entonces, atacando esos puntos, por ejemplo, otro punto más, un tercer punto, la entrada de inmigrantes por paso no habilitado, que es una realidad, sí. Sigue sucediendo, y claro, lo que pasa es que Chile da luces también muy atractivas a los inmigrantes que están en otros países, ciudadanos venezolanos, colombianos, por ejemplo, que están en Perú, y que se pasan la voz de que acá en Arica, si es que pasan, incluso si se contagian, tienen toda una protección de residencia, alimentación, cuidados médicos en forma gratuita, y eso es verdad, pero al mismo tiempo resulta un foco atractivo, ¿no es cierto? Y al nosotros ser un foco atractivo, deberíamos entonces tener un mejor control de la frontera, ahí eso es responsabilidad también de las Fuerzas Armadas, de tener un mejor resguardo, de manera de no tener tanta inmigración informal. Entonces, para resumen, hay medidas que se pueden atacar directamente a las personas, al flujo, a la circulación personal. Otra medida, por ejemplo, es claramente el trabajo en las grandes empresas. Uno podría exigirle, por ejemplo, a las empresas mineras de un mejor control de sus trabajadores, porque claramente en esas labores,
y en el transporte a dichas labores, ¿no es cierto?, son fuera de la ciudad todas, y por lo tanto en el transporte también se producen contagios. Entonces la autoridad también pudiera ahí también hincar un poco la mano dura, por decirlo de alguna forma, y exigirle medidas de, no de autocuidado, sino de cuidado a sus trabajadores para disminuir el número de contagios. Así que hay muchas cosas que se pueden echar mano, Enrique, bastantes diría yo, para que esta explosión, como dijo usted, una creciente vertical que alguna vez mostramos también en la entrevista, en el gráfico, se aplana. Ahora yo le tengo una buena noticia, A ver, dentro de todo lo malo que hace mucha estamos, falta las buenas noticias, doctor. es que analizado los últimos reportes del Ministerio en cuanto a la tasa de casos activos, en Arica ya se avisora una leve aplanamiento de la curva. Esta curva que está así vertical, como un cohete estábamos disparados, Sí. en casos activos, ya comienza a mostrar una cierta estabilización. Nos estamos estabilizando ahora. No significa que estemos sanos ni mejores. No, Es lo que habitualmente el médico usiólogo, ¿no es cierto?, nos diría en el caso de un paciente que esté crítico, grave, pero, dicen, ¿cierto?, estable dentro de su gravedad. Nosotros nos estamos adentrando a esa cierta estabilidad dentro de la gravedad que significa tener 400 casos activos por 100.000 habitantes, y les quiero recordar a todos los televidentes que estos 400 por 100.000 habitantes están muy por lejos de las otras regiones. La segunda peor región tiene menos de 200, que es Antofagasta, tiene menos de 200 casos activos por 100.000 habitantes. Y hay muchas regiones en Chile que incluso tienen menos de 100 casos activos por 100.000 habitantes. es una envidia, pues. Claro, y nosotros somos la región que está disparada en este minuto en el país. Doctor, para dar una visión global sobre esta materia, es muy frecuente hoy en día escuchar y leer que la salud mental de los ciudadanos a estas alturas está sufriendo alteraciones. Hay manifestaciones ya bastante concretas en ese sentido. De hecho, la Universidad de Chile, por ejemplo, está dictando algunos seminarios, está dando atención online para dar algunos consejos, en fin. Hay interés en algo que está realmente manifestándose. Usted no es su especialidad, digamos, la salud mental, pero me imagino que como médico tiene nociones que nos permitan, por lo menos, conocer su opinión respecto a que si esa situación se está planteando ya, por ejemplo, en nuestra región, que es lo que nos importa y nos interesa de manera inmediata, ¿no? Sí, como no, o sea, hay inúmeros casos. No es mi especialidad, pero claramente en esta situación de pandemia también hay mucha disminución de acceso o dificultad de acceso a atención médica especializada. Me refiero básicamente a los profesionales psiquiatras, ¿no es cierto? Lo que ocurre, Enrique, es que es muy normal que en una situación como la que estamos viviendo se produzca mucha angustia, mucha ansiedad. Y esto puede gatillar distintos trastornos psicológicos. Uno que para mi gusto puede ser el más frecuente y más llamativo, sobre todo por los síntomas que da, es lo que se conoce como el trastorno de pánico o las crisis de pánico, que yo creo que todos más de alguna vez pudimos haber vivido, pero ahora con mucho mayor frecuencia. ¿Y por qué lo digo? Porque los síntomas y los signos son muy desagradables para quien lo vive. Imagínese usted tener de repente sensación de muerte inminente. Usted piensa que se va a morir. Al mismo tiempo, su cuerpo refleja cambios como un aumento en la frecuencia cardíaca, palpitaciones, siente el latir de su corazón aquí en el cuello, le transpiran las manos, se entumecen las piernas, le da calambre, un dolor de barriga, de abdomen intenso. Va a sentir fobias también, ¿no? Y eso, si es que no se trata en forma oportuna, puede dar lugar, como usted dice, a algunas fobias. ¿Ya? Sería una complicación de una crisis de pánico, trastornos de pánico mal cuidados, ya que se generen francamente fobias, ¿cierto? Fobia a salir solo, fobia a subirse a manejar un vehículo, etc. También, exactamente. Entonces, pero son tan dramáticos estos síntomas, porque de verdad las personas que lo sufren, mire, son tan intensos que finalmente el principal miedo que ellas tienen es el miedo a tener una nueva crisis de pánico, tan desagradables para el propio cuerpo. Ahora, afortunadamente, a pesar de lo llamativo de estos síntomas,
en la gran mayoría de los casos no son trastornos graves, no se pone en peligro la vida directamente, pero requiere el tratamiento oportuno. Entonces, mi recomendación es primero decirle a la gente que sufre estas enfermedades que tiene tratamiento, y tiene tratamiento eficaz, pero que requiere un acompañamiento profesional, y dentro de los profesionales son nuestros colegas, los psicólogos, nuestros amigos psicólogos, perdón, que pueden dar un gran apoyo, porque la psicoterapia es un arma potente en estos casos. Por cierto que también hay medicamentos que se pueden usar, y los ansiolíticos, muy, muy nombrados, ¿no es cierto?, en Chile, el uso del clonazepam, que está muy difundido, es un potente ansiolítico que se puede usar, pero ojo, cuidado, que lo que hace este medicamento en el fondo es como controlar la parte más aguda de la crisis. Claro. No es el tratamiento en sí. El tratamiento lo da la psicoterapia, el apoyo por profesionales de la psicología, que puede ser perfectamente también por vía teleconferencia, ¿no es cierto? Ahí también un llamado a los psicólogos a que oferten esta posibilidad, porque por cierto, Enrique, que hay mucha gente que está afectada con estos trastornos y no se dan cuenta. Ahora, paralelamente, también hay que hacer una advertencia. Muchos de estos síntomas y signos son muy parecidos a los que efectivamente se ven en enfermedades graves. Un infarto al corazón, un infarto cardíaco, perfectamente puede dar dolor también al pecho, sensación de muerte inminente. Entonces, ojo de no banalizar, en el caso de sentir estos síntomas, y decir, no, este asunto solamente es estrés. Por cierto que lo más probable es que sea estrés, pero también tiene que tener un acompañamiento profesional para por lo menos descartar que no haya una causa orgánica importante, grave, y luego entonces darle el paso a la psicoterapia y otras terapias de apoyo. Bien, doctor, creo que hicimos una vuelta por el círculo, ojalá virtuoso, que nos lleve a una solución pronta. Ya de hecho, un grupo de expertos en Santiago en el tema de los cálculos de las incidencias, en fin, del virus, manifestaron de que un 75% de ellos calculan de que en el primer trimestre del próximo año tendríamos ya vacuna antivirus aquí en Chile, ¿no? Así que por todos los adelantos y con la rapidez que se está logrando éxito con estas vacunas que ya ahora son parte de la ansiedad que está sintiendo la gente porque lleguen pronto. Y esa noticia salió hoy a la luz pública, lo que alienta, pues, y va eliminando la incertidumbre, que es lo que genera esta ansiedad, esta situación de no encontrar la luz al final del túnel, ¿no? Parece ser que eso va a cambiar, y eso sería una muy buena noticia. Por cierto que sí. Y también es una buena noticia que por fin también las autoridades ven esto como algo multidisciplinario, ¿no es cierto? Y aquí no solamente hay que caminar en el sentido de encontrar una vacuna, sino que también a dar la atención oportuna a las personas que están sufriendo la enfermedad, a la prevención, que probablemente es lo más importante en relación a la COVID, que es una enfermedad altamente contagiosa más que letal, y que por otro lado no se olviden de que el retome al camino al crecimiento, al desarrollo también es importante. Entonces, como siempre digo, el pie en el acelerador, el motor en primera, para salir rápidamente, porque finalmente esto va muy de la mano con el crecimiento y el desarrollo económico. Y por lo tanto, las fuentes laborales, pensar en esos escenarios de que la cesantía, ayer se informó, Enrique, el dramático aumento de la cesantía en Chile, también es una pandemia que hay que enfrentar. Así que el llamado es a que las autoridades, tanto de gobierno como de oposición, se pongan las pilas para que puedan favorecer con sus decisiones. Ellos tienen atribuciones, ellos tienen el poder, para bien o para mal para nosotros, tenemos que aceptar que el poder está en sus manos, y lo que nosotros tenemos que pedir, por cierto, a veces también exigir, es que tomen las mejores decisiones. Bien, doctor, encantado de haberlo tenido este viernes nuevamente, esta noche acá. Yo creo que lo están viendo y eso va a permitir que mucha gente se centre más en el problema, se aterrice con lo que estamos viviendo y vea con mejores expectativas la salida de este túnel que todos esperamos ver luego, esa luz que dice se está terminando, se va a acabar la pesadilla.
Doctor, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes entonces, ¿no? A usted, Enrique, cómo no, con mucho gusto. Bien, Buenas noches. buenas noches. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.